Bueno, muy buenas tardes. La verdad que estoy muy honrado, me siento muy honrado de estar ahí con ustedes y espero estar a la altura de lo que me han pedido. La consigna fue presentar la patología otorrinolaringológica frecuente en la consulta clínica, sobre todo la patología emergente, pero obviamente si nosotros tenemos que presentar toda la patología otorrinolaringológica aguda que va a consultar al clínico, nos vamos dentro de 3 semanas. Es inagotable los temas. Entonces tuvimos que hacer una selección de algunos temas para decir, bueno, abarcar por lo menos lo que puede ser más frecuente. Y entonces decidimos con el doctor Mercado, el doctor Reusi, hacer una disquisición, las rinológicas, las otológicas y las faringolaringológicas, para tratar de acotarnos al tiempo que disponemos. Bien, el tema sinusitis, la mayoría de lo que hemos estudiado nosotros en la facultad, inclusive ustedes que son jóvenes, ha quedado en el olvido. O sea, los que estudiaron después del 2020 tal vez puedan tener alguna idea, pero los criterios actuales sobre rinosinusitis son totalmente dispares a lo que habíamos estudiado en su momento. Así que es bueno tal vez ahondar un poquitito en este tema. Desde la definición. Y decimos que entonces la sinusitis es la inflamación de la nariz y de los senos paranasales, una cuestión no menor, se incluye la nariz en esta definición, caracterizada por 2 o más de los siguientes síntomas, de los cuales por lo menos debe haber uno de los 2 primeros. Esta es una definición clínica. Si nosotros nos basamos exclusivamente en esta parte de la definición, medio Buenos Aires, y calculo que gran parte de los que estamos aquí adentro tendríamos sinusitis. O sea, esto no alcanza para definir como vamos a ver ahora. Pero sí es importante destacar que los 2 puntos sustanciales son todo lo que sea obstructivo nasal y todo lo que tenga que ver con la rinorrea. Los demás signos son accesorios, ¿sí? Pero, insisto, si nosotros tenemos una persona que tiene bloqueo nasal y rinorrea, por ejemplo, alguien que está tomando tamsulosina entra en esta definición y no tiene nada que ver con la sinusitis. Quiere decir que para poder certificar sinusitis debemos tener 2 parámetros objetivos que son los pilares diagnósticos, que es la endoscopía nasal, o sea, ver la nariz por dentro con detalle, ver los complejos osteomiatales y las imágenes, todo lo que es hoy tomografía computada. Son los 2 pilares. Pero básicamente tenemos que considerar los parámetros clínicos y los parámetros objetivos, porque a veces hay discordancia. Hay personas con mucha sintomatología y poca manifestación en lo objetivo y viceversa, ¿sí? Por ejemplo, yo también les quiero traer estas imágenes. Estas son imágenes engañosas. Ustedes van a recibir pacientes que tienen, por ejemplo, estos quistes de la cubeta alveolar del seno maxilar, que es un hallazgo clínico intrascendente. El paciente a lo mejor en su vida se refirió. Y después tenemos esta otra imagen, que es una hipoplasia sinusal. Este es un paciente totalmente asintomático. Lo que tiene es un menor desarrollo del seno maxilar derecho, que siempre queda ocupado, pero que es totalmente asintomático. Entonces, ojo con las imágenes, porque a veces nos engañan. Algunas reflexiones sobre la sinusitis que ustedes van a recibir. Es una enfermedad de alta prevalencia. Es muy raro que no venga un paciente 1, 2 o 3 por mes, inclusive en la consulta clínica. Si nos fijamos en eso y comparamos con la tasa de complicaciones, es realmente muy baja. Muy pocas complicaciones. Es importante sí la tasa de comorbilidades. La sinusitis tiene bajas complicaciones, pero muchas comorbilidades, sobre todo a nivel broncopulmonar, ¿no es cierto? Como vamos a ver ahora, algunos detalles. Y este tal vez sea el concepto más importante que me gustaría que ustedes se lleven de
está puesta al día, si se quiere, de sinusitis. La sinusitis es el apellido que tiene un montón de integrantes en la familia. Supongamos, la familia Pérez, perdón si hay un Pérez acá, tiene 5 hijos. De los 5 hijos hay 4 que son tranquilos, que son gente tratable, gente con la que se puede dialogar, y hay uno que es insoportable, que es intratable, que es un violento. Más o menos es lo que ocurre con la sinusitis. Tenemos los extremos sintomáticos y prospectivos. Y esto hace que necesitemos siempre trabajar en equipo, multidisciplinario. Entonces, empecemos por la clasificación. La sinusitis aguda, rinosinusitis aguda, es un cuadro que recibimos cotidianamente. Ustedes los clínicos seguramente lo reciben. Básicamente sabemos que es una persona que está sana y que de repente tiene una crisis congestiva. Tenemos las 3 variables: leve, moderada y severa. La rinosinusitis leve es un cuadro viral, pasajero, de tratamiento sintomático. Las moderadas y las severas en general es el empeoramiento que verificamos entre el 4º y el 5º día, que la persona empieza con más dolor, con más molestias, con supuración, la rinorrea se transforma en purulenta, y en esos casos es cuando uno debe decidir si lo vamos a medicar con antibióticos o no. Esto queda un poco a criterio. Las normas en ese sentido son flexibles, no son tan estrictas en la medicación antibiótica. Pero si uno tiene un paciente que no puede controlar, que vive muy lejos, que tiene comorbilidades, yo creo que no cabe duda que usar la inteligencia para esos casos y medicarlo vale la pena. Rinosinusitis crónica. Disculpen si voy rápido, pero tenemos que abarcar varios temas, ¿no? La rinosinusitis crónica es donde más variantes tenemos y donde más se verifica esto que dijimos de del distinto comportamiento de esta patología. Hay rinosinusitis primarias y rinosinusitis secundarias. Las primarias obviamente tienen origen en local, rinosinusal. Y las secundarias son prestadas, vienen de otro lado, son por otros motivos. Empecemos con las primarias. Y acá estaría el punto clave del distinto comportamiento de esta problemática. El endotipo predominante es el que va a determinar que una persona tenga un cuadro manejable, a pesar de que sea de larga duración porque es crónico, lo podamos contener, o que sea un paciente de muy difícil manejo que se va a asociar de aquí a la eternidad con su otorrinolaringólogo, con el neumonólogo, con el alergista y todas las disciplinas que tienen que tratarlo. Y el kit de la cuestión está acá, el endotipo. El endotipo 2, la respuesta inmunológica tipo 2, es la que va a condicionar a una persona que crónicamente se tenga que relacionar con su médico, y el peor de todos es la rinosinusitis crónica con pólipos nasales. La mitad de estos casos van a tener broncoespasmo, asma bronquial, y básicamente van a tener recidiva de los pólipos aun cuando se los quitemos y le dejemos la nariz limpia. Entonces, queda claro que las que no son endotipo 2, o sea, la 1 y la 3, son de mucho más fácil manejo porque no tienen enfermedad mucosa. El endotipo 2, con la liberación de interleuquina 4, interleuquina 5, interleuquina 13, va a tener un fenotipo evolutivo, va a tener el eosinófilo totalmente descontrolado, y son estos pacientes que se asocian con sus médicos. Acá tenemos, se los quise traer porque es una típica rinosinusitis alérgica fúngica. Fíjense, estas concreciones calcáreas son las hifas, ¿sí? Se producen los cristales de Charcot-Leyden. Esto es bastante típico en la micosis rinosinusal. La secundaria decimos que es prestada, que viene de otro lado. Hoy tenemos un terrible afluente de pacientes con sinusitis odontogénicas.
todos, el 99% son implantes dentarios que o sobrepasaron el nivel del seno o le pusieron un relleno óseo que se infectó, pero es raro que en un mes no tengamos 1 o 2 casos, cuando no tengamos el perno metido adentro del seno que lo tenemos que quitar quirúrgicamente. En la antigüedad esto era mucho, obviamente no había implantes, era mucho más frecuente de ver en los quistes periapicales o las infecciones periapicales odontológicas. Hoy es el tema del implante. Bueno, y otros pacientes que realmente nos dan muchísimo problema son los que tienen disquinesia ciliar primaria o fibrosis quística, porque son pacientes de muy difícil manejo. Sabemos también que estos van a tener una larga relación con nosotros y eventualmente con el neumonólogo, sin perjuicio de considerar las enfermedades eosinofílicas, ¿no? La Churg-Strauss, sobre todo, que es altamente recidivante para nosotros. Desconfíen de la rinosinusitis aguda recidivante. Muchos de ellos tienen inmunodeficiencias. Las pautas de alarma para el clínico, la persistencia del cuadro, 3 o más episodios por año, por lo que decíamos de algún tipo de inmunodeficiencia, y las complicaciones. Las complicaciones de la sinusitis en general son las oculares, las más frecuentes de las pocas que hay, ¿sí? Normalmente la celulitis preseptal, como es este caso, ¿sí? Pero a veces hay verdaderamente un absceso orbitario. Y las complicaciones neurológicas son mucho más raras, pero también existen. El segundo punto que ustedes van a recibir en el consultorio es el de la epistaxis, ¿sí? Epistaxis que puede ser activa para quienes hacen una guardia en una clínica o que tienen que recibir un paciente en algún sanatorio. Y en los consultorios, obviamente, en general el paciente no viene sangrando, dice que ha sangrado en tiempo pasado. Lo interesante de esto es que la nariz está muy ricamente irrigada. Si ustedes recuerdan, se produce una anastomosis entre el sistema carotidio externo y el sistema carotidio interno. La arteria más importante de la nariz, que es la esfenopalatina, el rama terminal de la maxilar interna, no sé si se acuerdan de la maxilar interna, es la arteria de las 14 ramas, que tenía una mnemotecnia horrible, TIM-MTT de Magutepá. Bueno, es la que, esa misma, que transcurre por detrás del maxilar, detrás de la tuberosidad del maxilar, e ingresa a la nariz por el agujero esfenopalatino, que acá lo estamos viendo. Viene la parte bien profunda de la nariz. Cuando sangra esta arteria, bueno, ahí estamos en problemas, es realmente un dolor de cabeza, porque son las hemorragias posteriores las más sangreras. Pero la esfenopalatina ingresa a la nariz, se divide en dos con una B corta, va una parte por los cornetes y otra parte medial por el tabique. Se dirige hacia adelante y es esa la que va a formar la mancha vascular de Kieserbach. Es la bien visible en la parte anterior de la nariz. Acá es donde viene la anastomosis término-terminal. A través de la facial, la arteria del subtabique se conecta y acá tenemos la anastomosis término-terminal, todo esto carótida externa. Y desde arriba, que es rama del polígono de Willis, la arteria oftálmica se transforma en las dos etmoidales, anterior y posterior. Así que tenemos configurado así este gran lago sanguíneo que a veces nos da dolores de cabeza. Si la clasificamos la epistaxis por gravedad, leve, moderada, severa. Yo digo leve o severa, ¿sí? Porque cuando sangra en serio, ustedes lo habrán visto, ¿no? Y por origen tenemos las anteriores, que tienen que ver con este área de Kieserbach, donde está la anastomosis, sobre el septum nasal. Las posteriores, que están justamente en el ingreso de la arteria esfenopalatina,
y las superiores, mucho menos frecuentes, muchísimo menos frecuentes, que son siempre de la etmoidal anterior. La etmoidal posterior prácticamente no está descrito, es excepcional, aún quirúrgicamente. A veces cuando es lesionada quirúrgicamente, la etmoidal posterior no da problema, pero la etmoidal anterior sí, y es peligrosa porque cuando sangra a veces se retrae dentro de la órbita y puede producir un hematoma orbitario y tener una proptosis bastante incómoda que si no se actúa a tiempo puede perder el ojo. ¿Qué hacemos con estos pacientes? Bueno, si el paciente viene sin sangrado activo, lo vamos a evaluar, lo vamos a estabilizar para saber si tiene 10 de hemoglobina o 5 de hemoglobina, con los exámenes complementarios, tomaremos las medidas profilácticas y lo derivaremos con tiempo y con tranquilidad. Hay un punto que siempre me gusta destacar. Sabemos nosotros que muchos de estos pacientes están antiagregados o muchos otros están anticoagulados, pero pocas veces preguntamos si están tomando estatinas. Vean, dirán en los libros que no, pero yo cuando opero un paciente que está tomando estatinas me sangra el doble. Y es por ese motivo que en general cuando tengo un paciente que sangre, que está tomando estatinas, le pido que lo suspenda por unos días con el permiso de su médico de cabecera. Si el sangrado es activo, obviamente ustedes lo primero que tienen que hacer es autoprotegerse. Están en una clínica, pónganse el equipo de protección 3, EPP3, cúbranse los ojos porque nadie sabe qué puede pasar. Estabilizamos al paciente, flexión cervical anterior y con una palanana le hacemos sonar bien fuerte la nariz para que salgan los coágulos. Lo primero, si la hemorragia suponemos que es anterior, compresión digital del área de Kieserbach hasta que tenemos la oportunidad de preparar un algodón con nafazolina o oximetazolina, gotas nasales. Si tienen adrenalina, también. Le colocan el algodón, que presione, esperamos 5 minutos y vemos qué pasa. Si la hemorragia es anterior, en general se cohibe, salvo que esté antiagregado. En esos casos es más difícil, ¿sí? Ahora, si no para y es posterior, estamos más en problemas. La hemorragia anterior tiene dos variables. Yo les traje estas dos imágenes porque son las dos típicas. Este es el área de Kieserbach. Ustedes están viendo la arteria, la que es rama de la facial, el subtabique, que ingresa por el piso de la nariz y se divide en dos. Ven la B corta acá, muy clara. Estos son los pacientes que sangran esporádicamente, a veces se tocan y sangran o se raspan la nariz y sangran y van y vienen y repiten. Bueno, esto indudablemente requiere una cauterización eléctrica. Esto no va con cauterización química porque fíjense el tamaño de este vaso. Ahora, si ustedes ven este otro caso, es totalmente distinto. Este es un paciente que típicamente se está hurgueteando la nariz, se está rascando la nariz constantemente y fíjense que está depapilado. A diferencia de este, no tiene pelos. Esta es una foliculitis por trauma digital, es una infección local con gérmenes cutáneos que produce también una erosión. Se hacen costras que el paciente se arranca, etcétera, etcétera. Este paciente a veces cauterizarlo es un problema, porque uno cauteriza acá y sangra de más arriba, y cauteriza acá y sangra de acá. Entonces, estos casos hay que calmarlos con alguna crema que tenga un efecto además antibiótico y después replantear la situación. Es distinto al caso de la izquierda. Ahora, los clínicos hoy tendrían que tener en su práctica, sobre todo los que hacen guardia, algunos de estos elementos. Esto se llama, voy a dar la marca comercial, se llama Merocel. El Merocel es un polivinilo, es plástico, viene totalmente comprimido, viene, para que ustedes se den una idea, si no lo han visto, es como ¿vieron los bajalenguas de madera? Son bien finitos,
¿sí? Hay de distintos largos, de 6 centímetros, de 8 centímetros para que llegue al cabo, y el merocel se introduce en la nariz levemente lubricado y rápido, porque donde se moja, donde se hidrata, se hincha. Como una esponja se hincha y cubre y en general cohíbe por lo menos parcialmente el sangrado. Es fácil de colocar porque se coloca por el piso de la nariz empujando directamente, muy fácil. Ahora, la verdad que cuando la hemorragia es más importante, es una epistaxis posterior que no pueden cohibir, sin lugar a dudas, lo mejor es esto que se denomina Rapid Rhino. El Rapid Rhino es maravilloso, es un balón de silicona, como es el tubo de Rush, el tubo endotraqueal, son de silicona, pero está revestido con este hidrocoloide, es un gel, celulosa, como el Surgicel que se utiliza en cirugía para cubrir las zonas sangrantes, que hay que activarlo. Esto se activa sumergiéndolo en agua destilada o agua inclusive de la canilla, sumergir, sacar, se coloca en la nariz por el piso y luego se infla con aire, solo con aire, no se infla con líquido. Y empezamos con 5 centímetros, vamos aumentando a 7 y si no para a 10. El paciente se quejará, pero para. En general tiene muy buen resultado. Hay algunos con doble balón, tiene un balón que se infla en cabum y otro que se infla adelante, como este, con lo cual nosotros directamente ya no existe más el taponaje posterior, el clásico taponaje posterior del que todos sabemos. Bueno, les voy a regalar esta frase de Goethe. Después, obviamente, todas las dudas que tengan yo voy a estar a disposición cuando terminemos, ¿sí? Nos toca el tema de otoneurología, temas otoneurológicos, que a veces uno tiene que analizarlos y verdaderamente el interrogatorio y el uso de nuestro intelecto es esencial. Por eso es que le traje, es cuando más aplica, me parece, esta frase. Síndrome vertiginoso agudo. ¿Qué guardia, qué consultorio de clínica no tiene una persona que dice, se me dio vuelta el mundo? Podríamos decir, no sé si alguno ha padecido vértigo alguna vez, bastante frecuente, ¿no? La vida se divide en dos, antes del vértigo, después del vértigo, ¿no? La gente queda realmente muy marcada por eso. 30% de la gente va a tener vértigo en algún momento de su vida y sabemos que lo más común es la crisis otolítica, el vértigo postural paroxístico benigno que acá está mencionado, la crisis otolítica, y que un porcentaje afortunadamente bajo de los casos son ACV, o sea, cuadros que nos tienen que preocupar. Vértigo postural paroxístico benigno. No hay semana en la que un consultorio otorrinolaringológico no tenga 2 o 3. Y los que hacen otoneurología más. Definimos vértigo como la sensación de movimiento en ausencia de movimiento, la sensación de giro, ¿sí? Normalmente el vértigo otológico es horizontal. Cuando una persona dice que el vértigo es vertical, bueno, preocúpense porque estos son centrales. Y el mareo es la sensación esa de estar flotando en el aire, es una vaga sensación, pero sin giro, sin sensación de giro objetivo. El vértigo en general es objetivo, giran los objetos, la gente siente que las cosas le dan vuelta. Más raro el vértigo subjetivo, que siente la persona que gira sobre las cosas, es más difícil. Entonces haremos un interrogatorio dirigido, ¿no? Aclaremos, ¿es vértigo? Puede ser otológico. ¿Es mareo? Pueden ser millones de causas, ¿sí? ¿Cómo y cuándo inició? Yo les doy un ejemplo típico.
Viene el paciente y dice, ay, doctor, anoche estaba durmiendo, viene desesperado. Estaba en mi cama, estaba durmiendo, me di vuelta para un lado, me morí, me dio vuelta el mundo, no me podía sostener, vomité, era terrible. Bueno, eso es claramente una crisis otolítica. Le doy la segunda, la más, yo diría que es la segunda en frecuencia, pero muy cerca. Me levanté de la cama y me dio vuelta todo, doctor. Me levanté, es cierto, me levanté medio de golpe, me dio vuelta todo. Después iba al baño y cada vez que vomitaba me volvía. Y me duraba un rato y volvía. Es típico. Conducto semicircular posterior, que es el más común. La persona, perdón, no, ahora me alejo. La persona va al baño y cada vez que hace esto, se mueven los otolitos y le da vuelta todo. Cada vez que hace así. Y ni que hablar cuando van a agarrar algo de una alacena. Por un mes están fatales. Esto no necesita mucha ciencia. Esto todo el mundo se puede dar cuenta que se trata de un vértigo postural. Ahora, en una persona que estaba sentada trabajando en su computadora y de golpe se le tapó el oído y de repente le empezó a dar vuelta todo y le duró horas, eso no es un vértigo otolítico. Ese claramente es un vértigo o por una laberintitis o por una hipoacusia súbita con vértigo o una ACV. Bueno, tenemos que preguntar si hay síntomas auditivos, sobre todo el Menier. El Menier tiene pródromos, como la migraña, ¿no? La persona con Menier los días previos siente como una presión en el oído, siente como que atrás del oído tiene el oído pleno, por así decirlo, ¿sí? Siente de a poquito algún acúfeno, así como siente un ruido, chorro de vapor, y de repente tiene un vértigo. Entonces es la típica crisis inicial del Menier, ¿sí? Y después, obviamente, si hay síntomas neurológicos, si la persona tuvo algún grado de... El paciente vertiginoso otológico tiene plena conciencia. En cambio, el central no, el central puede tener momentos de pérdida total de sus funciones, ¿no es cierto? No se acuerda de nada. Este cuadro es bastante interesante. El vértigo postural paroxístico, su nombre lo dice, es un paroxismo, dura segundos. Y el paciente se queda quieto y pasa. Y tiene que ver con los cambios de posición, porque los otolitos se movilizan, están fuera de lugar, se movilizan y hay una descompensación entre un lado y el otro. Normalmente el más común es el conducto semicircular posterior derecho, ¿sí? En cambio, los centrales no se agotan, tienen nistagmus que no se agotan y el vértigo no se agota, tiene que ver con la posición, pero no siempre tienen síntomas auditivos. Y el Menier, lo dijimos, tiene la tríada sintomática. Entonces yo les traigo esta prueba que tiene una altísima sensibilidad, como vamos a ver, que es la que denominamos HINTS. Una altísima sensibilidad, mayor que la resonancia en precocidad, estamos hablando, ¿no? Es mucho más precoz. Bueno, tenemos que hacer un examen neurológico, tenemos que hacer las pruebas para el vértigo postural, obviamente mirar el oído. Muchas veces ocurre que algunos pacientes dicen que fueron a un examen otoneurológico, dicen, no, yo fui con un otoneurólogo, y lo revisó el oído, no, y uno lo revisa y tiene tapón de cera. A ver, el oído hay que revisarlo, ¿sí? Y cómo está la audición, si el paciente refiere que la audición cambió o no cambió. Entonces, vamos a hablar del HINTS. El HINTS, que, como decimos, tiene una precocidad y una selectividad bastante buena, está cerca del 100% y es muy específico, ¿sí? El HINTS supone 3 pruebas. Está el HINTS Plus, que se le pregunta al paciente cómo escucha. El Head Impulse, nistagmus y el SKEW, la prueba de SKEW.
Y ahora las vamos a ver. El Hennig-Puls es una prueba que busca determinar si la lesión es laberíntica, específicamente del laberinto, o sea, periférico. Y se manifiesta por algo que llaman sacadas, movimientos sacádicos de los ojos. Básicamente la prueba es que el paciente se le pide que mire la nariz del examinador. Debe mirar la nariz del examinador. Se le pide que relaje el cuello y se le gira suavemente la cabeza y el paciente tiene que seguir la nariz, ¿sí? Y de repente se le hace un golpe súbito para un lado, se vuelve a descansar y de repente se hace otro golpe súbito para el otro y se ve si el ojo mantiene la visión de la nariz. Cuando hay movimientos sacádicos, que ahora lo vamos a ver, eso es típicamente del laberíntico, es periférico. Y acá lo tenemos. Entonces, fíjense que este tiene un nistagmus, se le mueve suavecito la cabeza. Miren, esa fue la sacada. Vamos de nuevo, la segunda. Si ustedes se dan cuenta, esto es armónico. El paciente está teniendo un nistagmus, siempre hablamos de la fase rápida, hacia la izquierda. Y después, en el movimiento hacia el lado derecho, tiene la sacada. ¿Ven? Nistagmus hacia la izquierda. Cuando movemos hacia la izquierda no pasa nada. Cuando movemos a la derecha tiene la sacada. ¿Está claro? Vamos a ver este otro. Este otro tal vez lo vean mejor la sacada. ¿Vieron? Es muy clara la sacada en el movimiento hacia la derecha, ¿sí? Entonces, va a tener la sacada cuando se hace hacia la derecha y el nistagmus hacia la izquierda. Es un caso bien típicamente armónico, como son todos los casos laberínticos. Ojo que esta prueba no se puede repetir 100 veces. 2, 3. Si uno la sigue repitiendo, ya el paciente lo empieza a acomodar. Empieza la compensación central y lo empieza a acomodar. O sea, hay que verlo en las 2 o 3 primeras veces. Si no, no sirve. Bueno, Hinz, dijimos head shake, segundo nistagmus, y el nistagmus periférico es armónico, siempre es para el mismo lado, siempre es para el mismo lado. Si va para la derecha, es siempre para la derecha. En cambio, el nistagmus central suele ser bilateral o es vertical. Todo nistagmus vertical, central. El que es cambiante es central. Y ahora vamos a ver. Este es un nistagmus central. Van a ver cómo esta persona en la mirada extrema a derecha tiene nistagmus a derecha. En la mirada extrema a izquierda bate hacia el otro lado. Es un nistagmus típicamente de un infarto de tronco, ¿no? Siempre hay un lado que tiene más intensidad. Ahora mira para el otro lado y fíjense cuánto más intenso es para este lado. ¿Lo vemos de nuevo? Es mucho más notorio hacia izquierda. Bueno, esto es típicamente central. Del skew no tengo ningún caso, así que lo tuve que copiar de internet. Así que, pero el skew es una maniobra que se tapa un ojo y el otro, siempre el paciente mirando la nariz. La alteración central
produce una desviación del ojo que cuando se destapa, inmediatamente el paciente lo acomoda mirando la nariz. Fíjense, se ve más en el ojo derecho. Y no se agota. Todo lo que es central no se agota. Perdura y perdura y perdura. En cambio, lo que es periférico se agota o no se reproduce. ¿Lo vemos de nuevo? Muy bien. Y este es el resumen del HINTS. Este es el HINTS Plus, cuando se le pregunta al paciente si tiene problemas auditivos. Entonces, el central no tiene el Head Impulse, es negativo, pero sí tiene el nistagmus bidireccional o vertical. El periférico siempre es horizonto rotatorio, horizontal o horizonto rotatorio. Positivo, negativo. Y después la pérdida auditiva acá está puesta, pero tómenlo con algunas pinzas, porque algunos de los periféricos, supongamos una laberintitis, podría tener una pérdida auditiva, por supuesto. La maniobra de Dix-Hallpike es una maniobra para detectar el vértigo postural paroxístico benigno y detectar de qué lado es el conducto semicircular afectado, que en general el 90% es el conducto semicircular posterior, el derecho más frecuente, el izquierdo menos frecuente, pero puede ser también del conducto semicircular lateral, el externo, que tiene una manifestación distinta, es otra prueba que no es directamente la de Hallpike. Ahora, ¿cómo se hace esta maniobra? El paciente, primero uno lo interroga, el paciente se acuerda para qué lado de la cama se marea, en general. A veces dice, ay, no me acuerdo. Bueno, entonces hacemos la prueba para los dos lados. Básicamente, el paciente sentado en la camilla se gira la cabeza para el lado afectado, si dijo el derecho, y se lo reclina hacia atrás con la cabeza colgando. Con un lapso variable que va de los 10 a los 15, a los 20 segundos, tiene un vértigo. Eso es positivo, claramente es positivo. Lo bueno de esta maniobra que sirve para hacer la reposición. Si ustedes quisieran, al final de la charla les puedo explicar cómo se hace, es muy fácil, pero esta es cómo se realiza la prueba. Se gira la cabeza para la derecha, se reclina el paciente, se le baja la cabeza y se espera. Normalmente el paciente dice, ahí me mareo, ay, empiezan a gritar, lo sentamos y verificamos el nistagmus, obviamente que es al lado izquierdo, para el caso del derecho. Básicamente, si de un lado no responde, probamos del otro. Muchos pacientes tengan en cuenta que tienen un vértigo postural y a veces no tienen tan desacomodados los otolitos, entonces cuando llegan para hacerse la prueba ya dan negativa. Con lo cual, básicamente nosotros lo que tenemos que hacer es mandarlo, si quieren, a hacer las pruebas, y lo principal es que el paciente tiene que dormir a 30 grados. Esos pacientes no pueden dormir horizontal. Hay que decirle que duerman con 2 o 3 almohadas, 30 grados, que no haga deporte de impacto y obviamente evaluar su vitamina D, porque en muchos de estos casos tiene que ver con la descalcificación. Así que evaluemos la vitamina D. Bueno, sigamos adelante porque si no, no vamos a terminar. La hipoacusia súbita. La hipoacusia súbita es todo un tema que a veces se nos escapa. Se nos escapa porque confundimos los tantos y no deberíamos. Aún en los consultorios otorrinolaringológicos van pacientes diciendo que
me quedé sordo, no oigo del oído, y ni le dan mucha bolilla y lo medican, tiene una otitis, tiene moco en el oído, le dan un antibiótico y lo mandan a la casa. Y en realidad el paciente tiene una hipoacusia súbita. Y en la hipoacusia súbita, la verdad que el tratamiento precoz tiene siempre muchos mejores resultados que diferir el tratamiento. ¿Qué es la hipoacusia súbita? Es la pérdida súbita de audición en un lapso menor a 72 horas. Esto es una cuestión de magnitud, de temporal, después tiene que ver con la magnitud, que tiene que ser por lo menos 30 decibeles, y que debe, una cuestión morfológica que debe tener 3 frecuencias contiguas del audiograma. Obviamente que ustedes, cuando reciben un paciente, no le van a hacer un audiograma. Entonces vamos a tener que apelar al sentido común. Es relativamente frecuente, ¿sí? La edad promedio son 40 y pico de años, ¿sí? No es ubicua, no tiene diferencias por sexo, y el tema de la bilateralidad es rarísima. Prácticamente yo tengo muy pocos casos. Hace 20 días tuve un paciente de unos 50 años con una sordera súbita bilateral, se quedó sordo, 100%, hizo una cofosis bilateral, un dolor de cabeza, verdaderamente es de mal pronóstico cuando es así. Pero muchos tienen acúfenos, en general de tono agudo, empiezan con el acúfeno y después viene la sordera, o son simultáneos, y un porcentaje menor tiene vértigos. El acúfeno y el vértigo son de mal pronóstico. Una hipoacusia súbita que no tiene acúfenos y no tiene vértigos tiene mejor pronóstico estadísticamente hablando, ¿sí? Y lo que sabemos que es una incógnita. El oído interno es una unidad sellada. Nosotros no podemos abrir para saber qué es lo que pasó. Podemos tomar una guitarra y ponernos a guitarrear, que si fue vascular, que si fue inflamatorio, que si fue infeccioso, que si fue autoinmune. Es prácticamente solo en el 10% de los casos obtenemos un diagnóstico etiológico, ¿sí? Pero lo que sí se sabe por las necropsias que se han hecho de personas con hipoacusia súbita, en un sinnúmero de casos, hizo Schulman en Nueva York, las imágenes de esas cócleas son similares a las infecciones virales, sobre todo herpéticas. Entonces, hoy está muy en boga pensar que es un síndrome multiinflamatorio del oído interno. Algunas reflexiones sobre la súbita. La recuperación espontánea es entre 30 y 33%, o sea, un tercio se recupera espontáneamente, un tercio se recupera pero parcialmente y otro tercio pierde el oído o queda con secuelas muy severas. Entonces, un tercio, un tercio y un tercio. Esta es la estadística habitual. Con tratamiento, esto es mucho menor, obviamente. Entonces, la pregunta es si es una urgencia ontológica, porque muchos lugares no lo consideran. No consideran que se trate de una urgencia y hasta ni siquiera le dan tratamiento, sobre todo la escuela francesa. Hoy sabemos que es una urgencia, porque si le ponemos tratamiento precoz, los resultados y el déficit funcional posterior es menor. El paciente, como no le duele, a veces viene un mes más tarde. Para nosotros es habitual, no, hace como un mes me quedé sordo, perdió el oído, queda con una sordera súbita unilateral que no se recuperó, y al mes, ¿qué vamos a hacer? ¿No? Le podremos plantear en un futuro un implante coclear, pero es verdaderamente una pena porque muchos no concurren a la consulta. Y obviamente que influye el retraso diagnóstico. Es por eso que estamos acá, para no perder de vista que esto hay que diagnosticarlo y tratarlo.
Si apelamos a la inteligencia, un buen interrogatorio, el caso típico, una persona que dice que se levantó a la mañana y sintió el oído raro y no escuchó más. No escuchó más. Tiene un poquito de zumbido, no lo tiene. Le hacemos una otoscopía. Esta es una otoscopía patológica. En este caso podemos decir, este paciente tiene una burbuja de una otitis media con efusión y tiene una buena congestión de la membrana timpánica, entonces esto no es una hipoacusia súbita. Esta es una hipoacusia de tipo conductivo, por una otitis. Pero si nosotros vemos un tímpano enteramente normal, completamente color gris perla, brillante, lo que tenemos que usar es el diapasón. El diapasón es esencial. La verdad es que no miente. Si uno lo sabe usar, hasta yo conocía a un viejo profesor que le hacía una audiometría a los pacientes con todas las escalas de diapasones. Entonces, la prueba de Weber, le ponemos el diapasón en el vértex y esperamos y le preguntamos, ¿de qué lado lo escucha más fuerte? Hay un truco que yo utilizo y es, primero se lo pongo en la mano a la persona, pero digo, ve, esto es vibración, esto es sentido del tacto, no es sentido auditivo. Y después se lo pongo en el oído, esto es lo que usted tiene que decir, lo que escucha, no lo que vibra. Y de esta manera sabemos si el sonido se va al oído afectado, bueno, podemos pensar que es una otitis media, una otitis con efusión, una disfunción tubárica. Pero si se va al lado sano, al lado que la persona escucha, estamos en problemas y seguramente es una súbita. Y lo corroboraremos con la prueba de Rine. La prueba de Rine, que se pone el diapasón en la mastoides y después se le hace escuchar al paciente en el canal auditivo. Si la prueba de Rine es positiva, sabemos que posiblemente sea una hipoacusia neurosensorial. En cambio, si es negativa, o sea, el paciente oye más por vía ósea que por vía aérea, está teniendo un cuadro de otitis media, otitis con efusión. Hay algunos trucos que ya les dije: colocar el diapasón en la mano del paciente para que diferencie lo que es vibración de lo que es sonido. Cuando el paciente no sabe bien para qué lado se va, en algunos casos sirve colocar un algodón y poner el diapasón en los dientes, en la arcada dentaria superior. Muchas personas lo disciernen mejor. Y hay un tema también que es muy útil cuando no tiene seguridad, esperar que el sonido se vaya apagando. Muchas personas pueden definirlo allí, que lo dejaron de oír de un lado y lo continúan oyendo en el otro. Es un buen truco. Bueno, y las instancias diagnósticas son el diagnóstico de certeza. Ustedes tienen que llegar al diagnóstico de una hipoacusia súbita con la imagen auditiva y con el diapasón. Diagnóstico de certeza es esencial para poner un tratamiento en el momento. El diagnóstico de gravedad, bueno, eso lo pueden también presumir. Si el paciente con el diapasón le van haciendo distintas pruebas, si es poco o mucho. Lo que es mucho más difícil es el diagnóstico etiológico. El diagnóstico etiológico sabemos que en un 10% lo vamos a obtener, y que si ustedes quieren direccionar el examen para derivarlo al otorrinolaringólogo, esto es el laboratorio básico de la hipoacusia neurosensorial súbita, lo básico. Estudiamos las infecciosas, todavía hay sífilis y todavía vemos hipoacusia por sífilis, obviamente citomegalovirus, y después las autoinmunes, que las evaluamos con estas pruebas. No se olviden de las anticardiolipinas, porque hay muchos pacientes con hipoacusia súbitas que tienen anticardiolipinas, y esto es digno de estudiar porque tiene un tratamiento específico. Bueno, ya estamos llegando
al final, y espero estar en tiempo, sí, el absceso periamigdálico. Bueno, este es un caso bastante típico, ¿no es cierto? El paciente empieza con una amigdalitis, una angina, al tercer día se agrava, normalmente es entre el segundo y tercer día que empieza a tener una odinodisfagia y el dolor se hace más unilateral, más creciente. Después del tercer día, cuando ya se empieza a hacer el flemón, no el absceso, el flemón, entonces tenemos trismus. Empieza el trismus por la contractura de los periestafelinos, ¿no es cierto? El quebranto, la fiebre, bueno, la voz gangosa, tiene esa voz de gárgola. Y después hay signos que ustedes podrán ver si es que el trismus se lo permite. Porque hay pacientes que no pueden abrir la boca más que 1 centímetro, ¿no? Es muy difícil. Entonces, hay que ver fundamentalmente el edema del pilar anterior y de la úvula, que son signos muy concretos de que ya se abscedó. Cuando hay edema en el pilar y en la úvula, ya pensamos que se abscedó. La otra cosa es el criterio temporal. Es muy difícil que haya un absceso antes del tercer día. Tercer, cuarto día en adelante es cuando se realiza la colección. Ubi pus, ibi evacuo, dice el refrán. Donde hay pus, hay que drenar. Pero si no lo hay, tal vez estamos haciendo una punción innecesaria. Entonces, antes del tercer día, sin mucho trismus, puede ser la parte flegmonosa que admita un tratamiento clínico enérgico y que evitemos la absedación. Entonces, estos son los 3 criterios, el temporal, el trismus y la simetría faríngea más el edema de úvula. Esto es esencial. Nunca se olviden que hay que hacer una evaluación hemática con exudado, que se puede pedir una ataxia, hay dudas, porque a veces los abscesos estos se complican con otra celda, la paralaterofaringia, donde está el alerón del riolano, donde están los vasos del cuello. Entonces, esto conviene en esos casos detectarlo. Y ustedes saben que alrededor del 20% de Streptococcus pyogenes, el que conocíamos como beta-hemolítico del grupo A, tiene un 20% de coexistencia con el Epstein-Barr. Entonces, muchos de estos pacientes, cuando están pidiendo la rutina hemática, pídanle Epstein-Barr. Bueno, creo que llegué corriendo. De la guardia, fíjate, Epstein-Barr enseguida, y sintomatología.